En este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE. El CICDE es una unidad de investigación científica multidisciplinaria y transdisciplinaria, dedicada a la investigación en relación con las problemáticas de la cultura, las identidades, los procesos de organización ciudadana, proyectos de desarrollo y globalización. El objetivo general del CICDE es llevar a cabo investigaciones científicas orientadas a la indagación sistemática y rigurosa sobre la cultura y los problemas del desarrollo, desde una perspectiva de construcción de alternativas democráticas, participativas, ecológicas y socialmente inclusivas. Para conocer más de este tema, la licenciada Ani Umaña habló con el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Luis Paulino Vargas Solís. Vargas Solís es licenciado en Economía, máster en Relaciones Internacionales y doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Además, es analista social costarricense. Ha publicado 12 libros y es profesor en la Universidad de Costa Rica. Se especializa en áreas como la globalización, estrategias de política económica, neoliberalismo, mercados, relaciones de poder y movimientos sociales. El equipo PROICAM, que está aquí en el CICDE, tiene un trabajo de apoyo a la gestión de organizaciones y comunidades rurales en todo el país, tanto de organizaciones indígenas como campesinas. El PROICAM lo que busca es acercar la universidad, en este caso la UNED, a las comunidades, a las organizaciones, a la vida de las familias en el campo. Y lo hacemos a través de procesos de investigación, acompañando a las mismas comunidades, a las mismas organizaciones y tratando de generar alternativas. El proyecto, que en términos cortos se dice Cedulación NOVE, lo que pretende es una recuperación de la memoria histórica del pueblo NOVE sobre la lucha de cedulación que se da entre los años 90 y 92, que es una lucha por obtener la cédula de identidad costarricense. Nuestro proyecto se llama Convivencia Urbana en San José. Es un estudio sobre las prácticas cotidianas y representaciones sociales en dos barrios del casco central urbano, Josefino, Barrio Escalante y Cristo Rey. Nos encontramos, por ejemplo, que los estudios urbanos se dedican mucho a trabajar con la infraestructura, con las condiciones para habitar el espacio, pero no están estudiando cómo es que vive la población del casco josefino, por ejemplo. Se están haciendo proyectos de habitabilidad, se están haciendo proyectos de repoblamiento, pero no se está tomando en cuenta. Y en parte eso es lo que el objeto de nuestra investigación es entender cómo es que están viviendo los pobladores en los barrios. Una de las investigaciones fue, aunque ya fue terminada, axiología religiosa palmareña. Estas características prácticas de la experiencia religiosa palmareña la contrastamos, de hecho la obtuvimos por contraste con el estilo y las prácticas religiosas del pasado de la población que se instaló, que emigró en varias oleadas desde varios puntos de Heredia y San José hacia Palmares. O sea, lo que hicimos fue una comparación entre las prácticas religiosas que se posibilitaban en ese pasado y las prácticas religiosas que se posibilitan en el presente. Yo soy la encargada de la parte administrativa y la logística de las actividades públicas del CICDE, de los 13 proyectos que ahora se encuentran en vigencia. El Burusique de los Cabécares, que es una recopilación, traducción y análisis de los cantos tradicionales cabécares. El aporte reside en que es una forma de entender, digamos, la cosmovisión indígena, es una forma de acercarse al otro, ¿verdad? Una forma de entender esta otredad, ¿verdad?
Yo, yo, oh, oh, que. Yo, oh, oh, que. Yo, que. Bienvenidos a su programa Umbrales. Hoy vamos a hablar del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Para eso hemos invitado a su director, el doctor Luis Paulino Vargas. Bienvenido, don Luis Paulino, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, más bien las gracias a usted por traerme aquí a conversar. Cuéntenos un poco cómo nace la idea de crear este centro. Bueno, el centro en realidad surge a partir de la confluencia de tres iniciativas que venían desarrollándose de forma relativamente independiente. Había una propuesta que venía desarrollando la compañera Cinia Zúñiga, donde ella venía desarrollando algunos intereses de investigación en áreas vinculadas con temas de identidad, digamos de procesos de construcción cultural contemporáneos en la sociedad costarricense. Por otro lado estaba una iniciativa del máster de Jorge Hernández, donde Jorge lo que venía era trabajando en algunas propuestas para apoyar organizaciones del sector campesino, incluso con perspectiva mesoamericana, pero en realidad por el momento enfocado en Costa Rica, un trabajo de acompañamiento, digamos, a organizaciones del sector campesino. Y por otro lado había una iniciativa que venía impulsando este servidor, donde yo había tratado de concretar, de materializar inquietudes que venía trabajando de tiempo atrás alrededor del tema de globalización. Incluso eso estaba antecedido hasta por la publicación de libros míos sobre ese tema de globalización. Pero yo traté de formular una propuesta novedosa, distinta, en el sentido de abrir una línea de investigación, una beta de investigación en relación con el tema de globalización, pero tratando de estudiar la globalización desde la perspectiva de una realidad que no es una realidad lejana ni externa, sino que es una realidad que está presente en la vida cotidiana de las personas, en la realidad cotidiana de las organizaciones sociales, de las regiones de Costa Rica, de las comunidades, pero incluso también de las personas individualmente consideradas. Entonces, en algún momento, doña Katia Calderón, siendo todavía en aquel momento nuestra vicerrectora de investigación, doña Katia nos convocó a doña Cinia, a don Jorge y a mí, y nos propuso que tratáramos de trabajar por hacer confluir nuestras tres iniciativas y dar lugar a la creación de un centro o un instituto de investigación. Ahí vino un proceso de trabajo, de discusión, de ponernos de acuerdo en cosas, de generar documentos, de definir objetivos, de establecer amarres, establecer conectes. Ya finalmente dimos lugar a varios documentos que pasaron por varios procesos de discusión entre nosotros y con doña Katia. Ya en cierto momento el asunto se elevó al Consejo Universitario. En el Consejo Universitario el proceso fue un poquito largo porque de previo el Consejo Universitario decidió que era necesario que la institución contara con una normativa bien definida en materia de centros e institutos, tanto centros e institutos de investigación como centros e institutos de extensión. Entonces eso se llevó varios meses. Al cabo de ese tiempo ya en cierto momento el Consejo Universitario retomó el asunto y pues en estos días exactamente se cumplió un año, fue el 24 de mayo de 2010, hace poquitito más de un año, cuando el Consejo Universitario aprobó el documento. Previo un estudio muy meticuloso, hubo que hacerle muchos ajustes al documento, agregarle nuevas cosas, corregirle otras, pasar por estudios técnicos, que es parte de la normativa que se creó. Y el 24 de mayo del 2010 oficialmente se creó el centro. ¿Y qué tipo de temas de investigaciones se desarrollan en el centro? Ya sabemos que identidades con Cinia, que globalización con usted y organizaciones campesinas con Jorge, pero ¿qué más?
¿Qué otros temas hay dentro del centro? Ani, el centro, en el centro venimos haciendo un esfuerzo muy grande tratando de que el centro se ubique, de que el trabajo del centro se ubique en, digámoslo así, en terrenos punteros, en áreas punteras de investigación, en relación, y lo puntero, digamos, el tratar de hacer investigación de punta tiene que ver con dos aspectos, o sea, eso significa dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, en el sentido de que nos ubiquemos en las avanzadas de la investigación social a nivel internacional, que estemos investigando y estemos estudiando los temas que están siendo investigados en los institutos, los centros punteros de la investigación social en el mundo, que lo hagamos desde los enfoques más avanzados, desde los enfoques más actuales, desde las propuestas más, digamos, más innovadoras. Entonces, desde ese punto de vista, queremos que sea investigación de punta, pero además investigación de punta en el sentido de tratar de que sea un tipo de investigación que ojalá nadie más en Costa Rica lo esté haciendo. Y aun cuando sean temas que otra gente esté trabajando, sin embargo, tratar de abordarlos desde perspectivas novedosas, desde perspectivas diferentes, innovadoras. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Tengo a cargo la investigación acerca de apoyo teórico práctico a experiencias de economía solidaria. En primera instancia, podría mencionar uno de los aportes, es identificar emprendimientos y organizaciones de apoyo a experiencias de economía solidaria. Estamos llevando a cabo una especie de inventario de proyectos, de actividades productivas que bajo la perspectiva de economía solidaria producen en Costa Rica. Movimientos socioculturales contemporáneos de mujeres en Costa Rica, siglo XXI, pertenece al programa de Proclogde del CICDE, de la Vicerrectoría de Investigación. Este proyecto está conformado por 4 compañeras. Consiste precisamente en conocer, analizar y, en este caso, descubrir las desigualdades, las discriminaciones, las diferencias, las exclusiones de las mujeres en ambientes politizados y en ambientes artísticos. El proyecto se llama Percepciones y Concepciones sobre Dios, en la correspondencia recibida por el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Básicamente nosotros lo que queremos sacar es el perfil religioso patente en las cartas que recibe el instituto desde hace más de 40 años de países de toda Centroamérica e incluso algunas partes de México. La investigación se llama La incidencia del constructo de identidad nacional costarricense sobre la población estudiantil nicaragüense en la educación media. Lo que trata es de visibilizar esa población, hija de nicaragüenses o inclusive de familias binacionales, ¿verdad? Para tratar de ver qué sucede con ellos, con ese canto del himno, con las comidas y demás, y con los procesos de educación que ellos reciben aquí en Costa Rica. Estamos desarrollando un proyecto que se denomina Opciones de Desarrollo para Costa Rica, una construcción a partir de los actores sociales, académicos y empresariales, y además los sectores políticos. Básicamente lo que busca es analizar a partir de diferentes fases y metodologías qué opciones podría tener Costa Rica para encaminarse hacia un desarrollo que sea sostenible ambientalmente, equitativo y que podamos tener mejor calidad de vida en términos generales. Yo trabajo en un proyecto que se llama Acompañamiento a Organizaciones Campesinas en procesos de incidencia relacionadas con soberanía y seguridad alimentaria y cambio climático. Estamos trabajando con 3 organizaciones a nivel nacional, la UPIAV, la Junta Nacional de Ferias del Agricultor y UPA Nacional, y les acompañamos a identificar qué les preocupa, qué quieren saber en todo lo que tiene que ver con los cambios en el clima
y con las posibilidades de garantizar la alimentación para el país. La revista Rupturas es una iniciativa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo que lanzamos en junio del 2011 a través de una plataforma de software libre, la que nos ha permitido maximizar nuestros recursos internos. Es un espacio que lo que pretende es constituir un punto de encuentro, de puntos de inflexión y de rupturas dentro de la sociedad costarricense. Hemos tratado de utilizar herramientas de software libre como LibreOffice, como Joomla. Hemos tratado en la medida de lo posible de hacer nuestros propios diseños y de solicitar colaboraciones dentro de la red de usuarios de Linux y de Ubuntu. Don Luis Paulino, hablamos de globalización. Siendo usted un experto en esta materia y viéndolo como un eje transversal dentro del centro, cuéntenos un poquito o explíquenos un poquito el concepto de globalización. Sí, Ani, usualmente, digamos, a nivel de los medios de prensa y lo que popularmente se escucha, se tiende a pensar que la globalización es una cuestión económica que tiene que ver con el comercio internacional y con los flujos de capital. Entonces la idea de que los países a nivel mundial se integran a través del intercambio comercial y la idea de que los capitales se mueven de un país a otro, invierten acá, invierten en otro lado, se mueven de Singapur a Argentina y de Argentina a Noruega, ¿verdad? Pero en realidad esa es solamente una de las facetas de eso que podríamos llamar globalización. En realidad la globalización es mucho más que eso, comporta procesos de o mejor dicho, flujos de información, comporta flujos de información que están circulando a escala planetaria, por lo tanto procesos de intercambio cultural, de diálogo cultural entre pueblos, entre naciones, entre etnias, por lo tanto también diálogos y a veces más que diálogos también tristemente conflictos, que son conflictos que tienen a veces dimensión político-militar, pero que también tienen una dimensión cultural, por ejemplo, una dimensión religiosa, ¿verdad? Esos procesos de integración a escala planetaria en su ámbito cultural se visibilizan incluso también en los movimientos sociales, que tienden a ser movimientos que se proyectan a nivel internacional y muchas veces a escala planetaria. Entonces uno, por ejemplo, ya que mencionamos antes el caso de la investigación sobre mujeres, sobre género, uno observa que los movimientos de mujeres son en realidad movimientos universales. Los feminismos, con sus diversas expresiones, los feminismos son movimientos planetarios. El tema género es un tema que explota, que se discute a escala planetaria, ¿verdad? Igual los temas de identidades juveniles, por ejemplo. El tema religioso es típicamente un tema global. De todas maneras, la Iglesia Católica es una especie de institución, no una especie, es de hecho una institución global. Y hay otras religiones de alcance transnacional muy grande. El mismo islamismo es una religión de millones, de muchos cientos de millones de personas en muchos países del mundo. Entonces, esos son los fenómenos que a nosotros nos interesa estudiar. No simplemente la faceta económica, es también toda la faceta informacional y particularmente la faceta cultural. Pero como le decía antes, Ani, ubicando esos grandes procesos en nuestra realidad. O sea, es, digámoslo así, una especie de diálogo entre lo local, lo cotidiano, lo cercano a nosotros, a nosotras, y ese mundo grandísimo, ese mundo muy ancho que está allá afuera, que es el mundo con el cual estamos interactuando, con el cual estamos dialogando, donde ese diálogo, esa interacción a veces es para bien y a veces no es para bien, ¿verdad? De lo que se trata es de entender esos procesos, de entender, digamos, de validar y rescatar lo que hay de positivo, de entender lo que hay de negativo, de prevenirnos frente a eso negativo, de ver cómo respondemos frente a eso negativo. Pues digamos, esa es como la gran preocupación que nos mueve particularmente al entrar a discutir esta temática de globalización, que no es toda la temática del SIGDE, es una parte importante, pero la temática del SIGDE tiene otras facetas que no son propiamente globalización. ¿Cómo determina la globalización en un ejemplo real
la investigación desde lo cotidiano? Sí, Ani, yo creo que un caso que nos sirve que es una ilustración muy apropiada, es una investigación que recientemente se está terminando, acaban de entregarme el informe de investigación, que es la investigación del compañero Dagoberto Núñez y del compañero André Pineda en la comunidad de Palmares sobre las transformaciones de la vivencia de la religión y de las concepciones religiosas en esa pequeña comunidad alajuelense que es Palmares, donde lo interesante del caso es que es una investigación que fue pensada, diseñada y orientada para tratar de observar cómo la comunidad palmareña ve transformarse su forma de vivir la religión y cómo esa transformación en la vivencia de la religión y en las concepciones religiosas de la población palmareña es un proceso que está siendo impactado por influencias, por fuerzas, por factores que trascienden ampliamente la comunidad palmareña. Entonces, es observar cómo esa comunidad palmareña ve transformarse su economía, cómo esa transformación de la economía está siendo afectada por fuerzas que son muchísimo más amplias, no solo que la comunidad palmareña, incluso que Costa Rica misma, y cómo eso se ve acompañado por transformaciones en el ámbito cultural, específicamente en este caso, en el ámbito religioso, y entonces poder tratar de entender, poder comprender cómo ese ámbito tan importante en la vida social y en la vida de las comunidades, que es el religioso, está sufriendo cambios en un proceso que no se limita a una pequeña comunidad como es Palmares, sino que tiene, digámoslo así, ramificaciones muchísimo más amplias, incluso ramificaciones hacia afuera de Costa Rica. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Háblenos un poco sobre esta producción. Bueno, hay, para ser más exacto, hay producción mía como autor, ¿verdad? De una cantidad de libros, ¿verdad? Ya hay 11 libros míos personales publicados, hay un 12º que surge a partir de una investigación en la vicerrectoría. Incluso uno de esos libros fue el que recibió el Premio Nacional Aquileo Echeverría, el premio de ensayo, ¿verdad? Aparte de eso, el centro ya está empezando a generar documentos, informes de investigación. En este momento tengo 3 que están en proceso de revisión y que van a ser presentados públicamente en poco tiempo. Hay varios más que van a estar saliendo en estos próximos meses. Digamos, eso es parte de un proceso de consolidación gradual del centro, que incluye también la creación de una revista científica por parte del centro, una revista a la que le pusimos por título Rupturas, y lo de rupturas lo que quisimos ejemplificar fue lo que yo le expliqué antes, el hecho de que nosotros tenemos como propósito tratar de situarnos en esos puntos donde la sociedad costarricense experimenta una ruptura, un cambio que se siente como si fuera un remesón, ¿verdad? Y nosotros queremos aportar a la comprensión de ese tipo de cambio. Entonces la revista, por eso recibió el título de Rupturas, va a ser una revista digital. El primer número lo vamos a tener ahora para el mes de junio y el segundo número para el mes de diciembre. Y hemos tratado de seguir todas las normas de rigor y de cuidado técnico y cuidado de edición para que la tengamos indexada en poco tiempo. Entonces es parte del proceso. Hay una serie de otras cosas que son parte del proceso de consolidación. Hay espacios de reflexión y estudio desde la perspectiva teórica y epistemológica. Hay espacios de debate, que es contribuir al debate y la reflexión sobre temas que son de interés para la universidad o para el país o para sectores específicos del país. Hay también un esfuerzo de presencia en los centros universitarios, de que los
resultados de los proyectos de investigación sean llevados a los centros universitarios, de manera que contribuyamos también a darle realce académico a los centros universitarios y apoyemos el esfuerzo de los centros universitarios para proyectarse hacia las comunidades. Hemos ido desarrollando también todos los instrumentos de difusión y de posicionamiento público a través de Internet. Entonces ya pronto vamos a tener lista nuestra página web como parte de la página web de la Vicerrectoría de Investigación. Ahí va a también estar la revista digital y tenemos varios blogs que hemos creado. Como el centro está conformado por 3 programas, cada programa tiene un blog. Hay un proyecto de investigación que venía de muy atrás, precisamente el proyecto de investigación sobre axiología religiosa en Palmares, que ese también tiene su propio blog, pero eso venía de más atrás, incluso desde antes de la creación del centro. Entonces ahí tenemos 4 blogs, uno por programa, el del proyecto de axiología religiosa, y un 5º blog, que es un blog que creamos como una especie de biblioteca virtual, donde hay acceso por medios virtuales a miles, no solo centenares, de hecho a miles de textos digitalizados, ¿verdad? Y donde además vamos colocando la grabación de las actividades públicas que hacemos, porque todas las actividades públicas que hemos venido haciendo, lo que hemos llamado las tertulias, lo que hemos llamado los conversatorios y las que vamos a hacer en fechas futuras, incluso lo que hemos hecho ya en centros universitarios, como por ejemplo en Guapiles, eso que queda grabado queda ahí en los blogs. Entonces, digamos, es parte del conjunto de productos que ya hemos ido ahí construyendo. Hay que entender que el centro tiene un año de creado, pero yo como director tengo como 6 meses, desde septiembre de 2010 para acá. De manera que son procesos de construcción, dichosamente creo que han avanzado muy bien. Hay un equipo que me parece está muy identificado, muy motivado, incluyendo una cantidad grande de gente muy joven, que me parece gente muy prometedora para el futuro de la investigación en sociedad y cultura en la UNED, y que además es gente que se ha sentido muy entusiasta, que ha mostrado mucho entusiasmo, mucha gana de involucrarse. Todo lo cual me parece que ha hecho que el centro haya venido evolucionando de una manera muy dinámica y creo yo bastante satisfactoria. Evidentemente el centro ha evolucionado bastante rápido en tan poco tiempo, pero ahora, ¿hacia dónde va el centro? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué hay a futuro? Ani, yo creo que se está haciendo un esfuerzo por dejar puestas y paulatinamente consolidadas las condiciones para lograr lo que yo te decía al inicio, para lograr que este centro sea un centro que efectivamente haga investigación de punta, no simplemente que lo digamos, sino que lo demostremos, ¿verdad? Investigación de punta del más alto nivel, ¿verdad? Investigación de mucho rigor, de mucha calidad, de mucha exigencia académica y científica, ¿verdad? Entonces, creo que estamos trabajando con esas miras, ¿verdad? Con esa ambición, con esa aspiración, pero también con la ambición, la aspiración de que la excelencia académica de nuestro trabajo vaya de la mano con un esfuerzo muy grande de vinculación con las realidades sociales de Costa Rica. Es algo que sobresale definitivamente del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Le deseo muchos éxitos y que sigan adelante con su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.